La música era un murmullo agradable, las luces de la hacienda en Atlixco bañaban a los invitados con un resplandor dorado y el aroma de las flores de boda se mezclaba con el de la comida exquisita. Era la boda de mi hijo, Gael, y mi corazón debería haber estado rebosante de una alegría pura y sin adulterar. Pero mientras sostenía mi copa, sentía una tensión familiar enroscándose en mi estómago, una bestia que conocía demasiado bien. Su nombre era Ramiro. Mi hermano mayor. Él se movía entre los invitados como un pavo real, con su traje de diseñador y su sonrisa practicada. Me vio solo, observando desde la distancia, y supo que era su momento. Se acercó, arrastrando consigo a un hombre de unos 60 y tantos años, cuya presencia imponía respeto. Su traje, aunque discreto, gritaba poder, y sus ojos analíticos parecían no perderse nada. Augusto, ven, quiero presentarte a alguien, exclamó Ramiro con una familiaridad forzada. El hombre, don Augusto Vidal, le dirigió una mirada cortés. Ramiro me puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser fraternal pero que se sentía como el peso de una jaula. Augusto, este es mi hermano, Damián. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de ambos. Él, bueno, digamos que es la oveja negra. El que no aguantó la presión. Don Augusto me miró, sus cejas apenas arqueándose. Me extendió la mano con firmeza. Un placer, Damián. Augusto Vidal. Ignorando el saludo, Ramiro continuó su espectáculo. Sí, Damián era un pez gordo en la Ciudad de México. Ingeniero, director, manejaba proyectos, hasta que un día, simplemente, se rompió. Ahora está tomándose un retiro espiritual, en casa de mi mamá, cuidándola. La forma en que pronunció la palabra, cuidándola, la hizo sonar como una debilidad, una excusa. Mantuve la calma, una habilidad perfeccionada a lo largo de 52 años de vida, la mayoría de ellos lidiando con él. Entonces, Ramiro, envalentonado por mi silencio y la audiencia que empezaba a formarse a nuestro alrededor, decidió dar la estocada final. Se inclinó hacia don Augusto como si compartiera un secreto de estado. Y este es mi hermano, Damián, el fracasado bueno para nada de la familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan crueles y afiladas como un trozo de vidrio roto. El murmullo de la fiesta pareció desvanecerse. Esperaba sentir una punzada de humillación, una oleada de ira. Pero en lugar de eso, algo se rompió dentro de mí, no por dolor, sino por liberación. Y sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila. Don Augusto me miró, luego a Ramiro, y una sonrisa indescifrable, casi divertida, se dibujó en su propio rostro. Fue entonces cuando supe que el espectáculo de Ramiro había terminado. Aún no sabía cómo, pero lo sabía. Para que entiendan mi sonrisa en ese momento, necesitan viajar 20 años al pasado, y ver cada ladrillo que mi hermano usó para construir el muro de desprecio entre nosotros. Un muro que esa noche, finalmente, se vendría abajo. Hace solo 6 meses, mi vida era otra. Mi nombre, Damián Montes, era sinónimo de éxito en el competitivo mundo de la construcción de la Ciudad de México. A mis 52 años, era el director de proyectos estratégicos en una de las firmas más grandes del país. No construíamos casas, levantábamos imperios de concreto y acero. Mi día a día consistía en negociar contratos de miles de millones de pesos, en coordinar ejércitos de ingenieros y arquitectos, en tomar decisiones que podían alterar el horizonte de una ciudad. Mi reputación no era un regalo. La había forjado con noches sin dormir, con una dedicación obsesiva al detalle y con una habilidad innata para ver no solo lo que era un proyecto, sino lo que podía llegar a ser. Fui la mente detrás del icónico Puente del Alba, la obra de ingeniería que redujo en 2 horas el viaje entre Puebla y Veracruz, cambiando la vida de miles de personas. Un proyecto que muchos dijeron que era imposible, demasiado costoso, demasiado complejo. Yo lo hice posible. Mi oficina, en el piso 40 de un rascacielos en Reforma, tenía una vista panorámica del Valle de México. Desde allí, podía señalar al menos una docena de edificios, puentes y complejos industriales en cuya creación había sido fundamental. Era un dios en mi pequeño universo, un titán del concreto.
pero los dioses también tienen madres. Recibí la llamada un martes por la tarde. Estaba en medio de una acalorada discusión sobre la logística del acero para un nuevo centro de convenciones. Mi asistente entró, con el rostro pálido. Es su hermano, señor. Dice que es urgente. Sobre su madre. Salí de la sala de juntas, el corazón martillándome en el pecho. La voz de Ramiro al otro lado de la línea era extrañamente carente de emoción. Mamá no está bien. El doctor acaba de llamar. Es cáncer. Etapa 4. Le dan unos meses. El mundo se detuvo. El ruido de la ciudad, el ajetreo de la oficina, los miles de millones de pesos en juego, todo se desvaneció en un silencio abrumador. Miré a través del ventanal, hacia la ciudad que había ayudado a construir, y me di cuenta de que ninguna de esas estructuras de acero podía sostener el peso que acababa de caer sobre mis hombros. Esa misma tarde, redacté mi carta de renuncia. Mi jefe, un hombre que me respetaba profundamente, intentó disuadirme. Me ofreció una licencia indefinida, trabajar a distancia, cualquier cosa. Damián, eres irreemplazable, me dijo. Le agradecí, pero mi decisión era irrevocable. Mi madre me reemplazó pañales y curó mis heridas, le respondí. ¿Ahora me toca a mí? Al día siguiente, empaqué 20 años de carrera en una caja de cartón y conduje las 2 horas de regreso a mi ciudad natal, Puebla. Cambié mi penthouse con vistas por la modesta casa donde crecí, el olor a desinfectante de hospital reemplazando el aroma del café recién hecho de mi oficina. Fue en esos primeros días que tuve una revelación. Una noche, mientras mamá Elodia dormía, me quedé mirándome las manos bajo la tenue luz de una lámpara. Eran las mismas manos. Las manos que habían firmado contratos que aseguraron el futuro de miles de familias. Las manos que habían dibujado sobre planos que se convirtieron en rascacielos. Las manos que habían estrechado las de ministros y magnates. Ahora, esas mismas manos, con la misma precisión y cuidado, ajustaban la aguja de un gotero intravenoso. Medían dosis de morfina. Masajeaban los frágiles y cansados pies de mi madre. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No era una lágrima de pérdida, sino de descubrimiento. Me di cuenta de que el proyecto más importante de mi vida no estaba hecho de concreto o acero. Estaba hecho de carne y hueso, de amor y de tiempo. Un tiempo que se agotaba. Y por primera vez en muchos años, supe, con una certeza absoluta, que estaba exactamente donde tenía que estar. Aunque para el resto del mundo, y especialmente para mi hermano, me hubiera convertido en un nadie. La envidia de Ramiro no nació el día que renuncié. Era una planta venenosa que él mismo había cultivado durante décadas, regándola con amargura y podándola con comentarios mordaces. Para entender la escena de la boda, hay que recorrer las salas de este museo personal de agravios, una colección de momentos que él había creado y que yo había soportado en silencio. La primera pieza de la colección, la pieza fundacional, se remonta a nuestra juventud. Yo tenía 17 años, él 20. Nuestro padre, un hombre bueno pero de recursos limitados, nos había dejado claro que solo podía permitirse pagar una carrera universitaria completa. Ramiro, el primogénito, el consentido de mi madre, la dio por sentada. Yo, en cambio, sabía que tendría que luchar. Mientras Ramiro pasaba los fines de semana saliendo con amigos en el coche familiar, yo trabajaba de ayudante en una obra, cargando sacos de cemento y aprendiendo los secretos del oficio desde abajo. Una tarde de sábado, llegué a casa cubierto de polvo y sudor, agotado pero con el dinero de la semana en el bolsillo. Ramiro estaba en el sofá, viendo el fútbol. Ni siquiera se giró. ¿Qué, Damián?, dijo con una risa hueca. ¿Practicando para ser albañil? Hay que aspirar a más en la vida, hermanito. No te quedes en el lodo. Años después, cuando me gradué con honores en ingeniería civil, él apenas me felicitó. Su propio paso por la universidad había sido mediocre, y mi éxito era un espejo que reflejaba lo que él sentía como su propio fracaso. Ese fue el cimiento de su resentimiento. La segunda pieza del museo la titulé El muro de indiferencia. Fue hace unos 10 años.
Mi carrera en la Ciudad de México estaba en su apogeo. Mis padres todavía vivían en la pequeña casa de 2 habitaciones donde habíamos crecido, un lugar lleno de amor pero que se caía a pedazos. Con mis ahorros y un bono considerable, les compré una casa nueva en un barrio tranquilo de Puebla. Era espaciosa, con un pequeño jardín para que mi madre plantara sus flores y un estudio para que mi padre leyera en paz. El día de la inauguración, toda la familia estaba allí. Había alegría, abrazos, lágrimas de felicidad en los ojos de mi madre. Todos, excepto Ramiro. Recorrió la casa con una expresión de aburrimiento, con las manos en los bolsillos. Cuando mi madre, emocionada, le preguntó qué le parecía, él se encogió de hombros. No está mal, concedió, examinando una pared como si fuera un crítico de arte. Pero el color de la pared es horrible, ¿quién elige el beige? Es deprimente. Luego, cambió de tema abruptamente, congregando a nuestros primos para mostrarles las fotos del Mercedes que acababa de comprarse. Minimizó mi regalo, el mayor gesto de amor que había hecho por mis padres, reduciéndolo a una cuestión de mal gusto en la pintura, para poder seguir siendo el centro de atención. La tercera pieza, la más dolorosa hasta ese momento, fue el primer ladrillo del insulto. Sucedió en la primera semana después de mi regreso a Puebla para cuidar de mamá Elodia. Mi vida había dado un vuelco de 180 grados. Mis días ya no se regían por reuniones y fechas límite, sino por horarios de medicación y citas médicas. Ramiro vino de visita, supuestamente para ver a mi madre, pero en realidad, para inspeccionar mi nueva vida. Me encontró en la cocina, preparando con cuidado una sopa de verduras, la única comida que mi madre podía tolerar. Él se recargó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa de superioridad. Observó en silencio durante un minuto que se sintió como una hora. Finalmente, habló. Vaya, vaya. De dirigir ejércitos de obreros a jugar a la enfermera. ¡Qué gran ascenso, hermanito! La palabra, enfermera, la escupió como si fuera un insulto, como si el acto de cuidar a nuestra propia madre fuera una degradación. Hay que tener cuidado, Damián, añadió con falsa preocupación. Si te acostumbras a esta vida tan lenta, quizás ya no puedas volver al mundo real. Ese día entendí que para él, mi sacrificio no era un acto de amor, sino una prueba irrefutable de mi fracaso. Y eso nos lleva a la pieza más reciente de la colección, la que precedió a la boda, la campaña de desprestigio. Ramiro y su esposa, Berta, comenzaron una sutil pero constante campaña en redes sociales. Nunca me mencionaban por mi nombre, por supuesto. Eran más listos que eso. Pero los mensajes eran claros. Publicaban fotos de sus vacaciones en Cancún con leyendas como, el éxito no es para los que se rinden. Almohadilla mentalidad de tiburón. O una foto de Ramiro en su oficina con el texto, un hombre de verdad siempre provee para su familia, nunca abandona el barco. Almohadilla liderazgo. La más directa fue una publicación de Berta. Una foto de ambos brindando en un restaurante caro. El texto decía, celebrando los logros que solo se consiguen con trabajo duro y sin excusas. Algunas personas eligen la comodidad del fracaso, nosotros elegimos la cima. Agradecida. Nuestros primos y tíos le daban, me gusta, ajenos al veneno que destilaban esas palabras. Cada publicación era una pequeña piedra lanzada contra mí, diseñada para erosionar mi reputación y reforzar la narrativa que Ramiro estaba construyendo, que él era el triunfador, y yo, el que se había dado por vencido. Cada uno de estos momentos, cada palabra, cada gesto, fue un ladrillo en el muro que nos separaba. Yo lo soporté todo en silencio, por mi madre. Pero un muro construido con tanto resentimiento, tarde o temprano, está destinado a derrumbarse. Y la boda de mi hijo iba a ser la demolición. El veneno de Ramiro, administrado en dosis constantes, comenzó a surtir efecto en el ecosistema familiar. El cambio no fue drástico, sino gradual, una lenta y fría marea de indiferencia que me fue cercando. La forma en que me trataban mis parientes se transformó, de ser el pilar respetado de la familia, pasé a ser una especie de caso de caridad, un proyecto de recuperación. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre, siempre había sido mi admirador.
Tenía una pequeña ferretería y, durante años, cada vez que nos veíamos, me acribillaba a preguntas sobre inversiones, sobre cómo expandir su negocio. Damián, ¿tú qué sabes de números grandes? ¿Crees que debería pedir un préstamo para comprar el local de al lado? Yo siempre le daba mi opinión honesta, y él la escuchaba como si fuera un evangelio. Pero después de mi regreso a Puebla, todo cambió. En la primera comida familiar a la que asistí, mi tío Roberto evitó mi mirada. En su lugar, se dirigió directamente a Ramiro. Oye, Ramiro, ¿tú qué estás en la jugada? ¿Cómo ves la economía? ¿Es buen momento para invertir? Ramiro, inflándose como un globo, comenzó a soltar una sarta de clichés de negocios que probablemente había leído en alguna revista. Yo me quedé callado, viendo cómo mi tío asentía con fervor. Para él, yo ya no era el que sabía de números grandes. Era el que había abandonado el juego. Mi voz, antes una autoridad, ahora era solo un eco. Luego estaba mi tía Patricia, una mujer de buen corazón pero increíblemente sugestionable. Ella adoptó la narrativa de mi crisis con un fervor casi misionero. En las reuniones dominicales, mientras todos comían, ella se las arreglaba para deslizar discretamente recortes de periódicos sobre mi plato. Eran anuncios de trabajo. Gerente de almacén, se requiere experiencia. Supervisor de producción, turno nocturno. Solo por si acaso, mijo, me susurraba, dándome una palmada en el brazo como si estuviera consolando a un viudo reciente. Para que no te oxides. Es importante mantenerse activo, ya sabes. No había malicia en sus gestos, solo una profunda y equivocada lástima. Ella realmente creía que yo estaba en casa, deprimido, mirando al techo. No podía concebir que mi elección fuera un acto de voluntad y amor, porque la versión de Ramiro, la del hombre que se rompió, era mucho más dramática y fácil de creer. Me convertí en un tema de conversación susurrado en las esquinas. Pobre Damián, con lo listo que era. Dicen que el estrés de la capital se lo comió vivo. Ojalá encuentre algo pronto, aunque sea para no darle más cargas a Elodia. Cada susurro era una pequeña espina. No me dolía por mi ego, sino por la profunda injusticia de la situación. Había dedicado mi vida a ser el ancla de mi familia, a asegurarme de que nunca les faltara nada. Y ahora, en el momento en que más necesitaba su apoyo, me ofrecían lástima y anuncios de trabajos de medio pelo. Estaba rodeado de mi gente, pero me sentía completamente solo. El aislamiento era la última arma de Ramiro, y estaba funcionando a la perfección. Faltaba exactamente una semana para la boda. La casa olía a lavanda, el aroma favorito de mi madre. Yo estaba sentado junto a su cama, leyéndole un pasaje de su libro preferido, cuando Gael entró en la habitación. Mi hijo. A sus 28 años, era una mezcla perfecta de mi pragmatismo y la bondad inagotable de su madre. Tenía mis ojos, pero la sonrisa de ella. Se había convertido en un hombre del que yo estaba inmensamente orgulloso, un joven ingeniero de software que se abría paso con talento y esfuerzo en la misma corporación donde trabajaba su tío Ramiro. Hola, abuela. Hola, papá, dijo, su voz usualmente alegre sonaba tensa. Le dio un beso en la frente a mi madre, quien le sonrió débilmente. Luego, se sentó en el borde de la cama, frente a mí. Papá, tenemos que hablar, dijo en voz baja, para no alterar a mi madre. Su mandíbula estaba apretada, y había un brillo de furia en su mirada que rara vez le había visto. Asentí y lo seguí hasta la cocina. Se recargó en la encimera, pasándose una mano por el cabello. Es el tío Ramiro, soltó sin preámbulos. Está diciendo cosas. En la oficina. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué tipo de cosas, hijo? Gael respiró hondo, como si las palabras le quemaran en la garganta. No son solo las indirectas de siempre. Esto es diferente. Ayer, en el comedor, lo oí hablando con uno de los directores de su área. Le estaba contando tu historia. Hizo comillas en el aire con los dedos, con desprecio. Pero la versión que contó no fue que renunciaste. Dijo que te despidieron.
Un frío glacial me recorrió la espalda. Esto iba más allá de la humillación familiar. Esto era una calumnia. Dijo que estuviste involucrado en un fraude, continuó Gael, su voz temblando de rabia. Que la empresa lo encubrió para evitar un escándalo, pero que te echaron a la calle. Y que por eso tuviste un colapso nervioso y viniste a esconderte aquí. Me quedé sin palabras. Era una mentira tan monstruosa, tan elaborada. Ramiro no solo estaba reescribiendo mi presente, sino que estaba manchando activamente mi pasado, mi legado profesional de 20 años. Y lo estaba haciendo en el lugar de trabajo de mi hijo. Papá, la gente lo está escuchando, dijo Gael, su frustración desbordándose. Uno de mis compañeros me preguntó ayer si era cierto que mi familia tenía problemas, está afectando cómo me ven. Me presenté a un puesto de líder de proyecto la semana pasada, y ahora me pregunto si este rumor tendrá algo que ver con que no me hayan dado respuesta. Esa fue la gota que derramó el vaso. Durante meses, había absorbido los insultos, la lástima, las mentiras. Lo había hecho por mi madre, para mantener una paz familiar frágil. Me había dicho a mí mismo que eran solo palabras, que mi valor no dependía de la opinión de Ramiro. Pero esto era diferente. Su veneno ya no solo me salpicaba a mí y estaba empezando a envenenar el futuro de mi hijo. Había cruzado una línea que no podía ser ignorada. El deber familiar, ese concepto tan arraigado en nuestra cultura, me había mantenido callado. La idea de que hay que aguantar, de que la sangre es más espesa que el agua, de que hay que mantener las apariencias por el bien de la matriarca. Pero en ese momento, en la vieja cocina de mi madre, me di cuenta de que mi deber ya no era proteger a mi madre de una discusión. Mi deber principal era proteger a mi hijo de una injusticia. Miré a Gael, vi su dolor y su ira, y una calma gélida se apoderó de mí. La bestia de la resignación que había alimentado durante meses finalmente murió de hambre. En su lugar, nació una resolución fría y afilada. No te preocupes, hijo, le dije, mi voz sonando extrañamente serena. Tu tío ha cometido un grave error de cálculo. Ocúpate de tu boda y de Jimena. Yo me ocuparé de esto. Gael me miró, buscando una señal de lo que planeaba hacer. Pero no la encontró. Porque en ese momento, ni yo mismo lo sabía. Solo sabía una cosa, el silencio se había terminado. La mañana de la boda llegó con una luz pálida y prometedora. Me desperté antes del amanecer, el peso de la conversación con Gael todavía oprimiéndome el pecho. Fui a la habitación de mi madre. Estaba despierta, sentada en la cama con la ayuda de varias almohadas. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, sus ojos conservaban una lucidez que a veces me dejaba sin aliento. Era como si, a medida que su cuerpo se desvanecía, su espíritu se volviera más concentrado, más puro. «¿No has dormido bien, mijo?», dijo, su voz un susurro ronco. No era una pregunta. Me senté en el borde de su cama, la misma cama en la que me había contado cuentos de niño. Tomé su mano, que se sentía como un pajarillo frágil entre las mías. Solo muchas cosas en la cabeza, mamá. Ella me miró fijamente, y en su mirada vi que lo sabía todo sin que yo necesitara decir nada. Las madres tienen ese superpoder. Sabía de la rivalidad, del desprecio de Ramiro, de mi dolor silencioso. Tu hermano siempre ha sido así, dijo, como si leyera mis pensamientos. Desde niño. Siempre midiendo su valor contra el tuyo. Si tú tenías un juguete nuevo, él tenía que tener uno más grande. Si sacabas un 10 en la escuela, él se enfurecía porque solo había sacado un 9. Su vaso siempre ha estado medio vacío, y en lugar de llenarlo, ha intentado vaciar el de los demás para sentirse mejor. Era la descripción más precisa de Ramiro que había escuchado en mi vida. Sé que hoy será un día difícil, continuó. Él intentará provocarte. Le encanta tener una audiencia, y una boda es el escenario perfecto para su teatro. Hizo una pausa para tomar aire. Pero quiero que me prometas algo, Damián. La miré a los ojos. Lo que sea, mamá. No dejes que su veneno te alcance hoy. No dejes que te robe la alegría de ver a tu hijo casarse.
Lo que Ramiro diga de ti no te define. Lo que él piensa de ti es un reflejo de su propia oscuridad, no de tu luz. Sus palabras eran un bálsamo. A veces es difícil, mamá. Siento que debería decir algo, defenderme. Ella apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Hay muchas formas de defenderse. Gritar es una. Pero el silencio, a veces, es más poderoso. El silencio que viene de saber tu propio valor. Hoy, cuando tu hermano intente empequeñecerte, quiero que recuerdes cada edificio que construiste, cada problema que resolviste, cada vida que mejoraste con tu trabajo. Quiero que recuerdes que dejaste todo eso no por debilidad, sino por el acto de amor más grande que un hijo puede hacer. Las lágrimas llenaron mis ojos. Ella me había dado el permiso que no sabía que necesitaba. El permiso para no pelear en los términos de Ramiro. La verdadera fuerza, mijo, concluyó, su voz agotada pero firme, no necesita gritar para que la escuchen. Simplemente, es. Y tú, Damián Montes, eres el hombre más fuerte que conozco. Ahora ve y disfruta de la boda de mi nieto. Y no te preocupes por mí. Estaré aquí, viéndolo todo en mi corazón. Le di un beso en la frente, un beso que contenía toda mi gratitud y mi amor. Salí de su habitación sintiéndome diferente. Ya no sentía la necesidad de planear una confrontación o de preparar una defensa. El consejo de mi madre no era un llamado a la pasividad, sino a una forma superior de poder. La certeza interior. Ramiro podía traer su circo a la boda. Pero yo ya no sería ni el payaso ni el espectador. Sería el dueño del circo. El consejo de mi madre me había dado una nueva perspectiva. La ira que sentí después de hablar con Gael no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un fuego caótico que amenazaba con consumirme, sino una brasa concentrada, esperando el momento adecuado para arder con un propósito. Mientras me preparaba para la boda, mi mente trabajaba, no en un plan de ataque, sino en una estrategia de posicionamiento. Fue entonces cuando recordé un detalle de mi conversación con Gael, algo que en su momento había descartado como una simple formalidad. Por cierto, papá, me había dicho, el gran jefe de la corporación, el mero mero, don Augusto Vidal, va a venir a la boda. Dijo que quería conocer personalmente al padre del novio, que tu nombre le sonaba familiar. Augusto Vidal. El nombre resonó en mi memoria. No era solo el jefe de Ramiro y Gael. Era una leyenda en el mundo de los negocios en México. Un hombre que había construido un imperio de la nada. Y un nombre que yo conocía muy bien. Encendí mi vieja laptop, la que usaba para llevar el registro de las medicinas de mi madre. El polvo se había acumulado sobre ella. Hacía meses que no la abría para nada relacionado con mi antigua vida. Busqué en los archivos de mi correo profesional, una cuenta que creía muerta. Después de varios intentos, recordé la contraseña. La bandeja de entrada se cargó lentamente, una avalancha de mensajes sin leer de los últimos 6 meses. Filtré la búsqueda por el remitente, Augusto Vidal. Y ahí estaban. 3 correos. El primero, de hacía 5 meses. El segundo, de hacía 3. El último, de hacía apenas 6 semanas. El asunto de todos era el mismo, propuesta estratégica urgente. Abrí el último. El texto era directo, sin rodeos, como el hombre que lo escribía. Estimado Damián, comenzaba. Le escribo por tercera vez con la esperanza de que este correo le encuentre. Sé que se ha retirado de Ica, pero un talento como el suyo no puede simplemente desaparecer. Estoy iniciando el proyecto más ambicioso de mi carrera, Ciudad Futura, un desarrollo inmobiliario que redefinirá el sur de la Ciudad de México. Y no se me ocurre nadie más en este país con la visión y la capacidad para dirigirlo. No le ofrezco un empleo, le ofrezco una sociedad. Por favor, póngase en contacto conmigo. Hay mucho de qué hablar. Saludos cordiales, Augusto Vidal. Me recargué en la silla, releyendo el correo una y otra vez. Una sociedad. El proyecto más ambicioso de su carrera. Y yo ni siquiera había abierto los correos.
En ese momento, las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal. Don Augusto no solo conocía mi nombre y me había estado buscando activamente. Y Ramiro, en su ceguera arrogante, estaba a punto de humillarme frente al hombre que más valoraba mi trabajo. Mi primer impulso fue responder el correo, llamar a don Augusto, advertirle. Pero entonces, la imagen de la cara de Gael, llena de rabia y frustración, volvió a mi mente. Las palabras de mi madre sobre la fuerza silenciosa. Y tomé una decisión. Cerré la laptop. No respondería. No llamaría. No haría absolutamente nada. Mi plan sería no tener un plan. Dejaría que Ramiro representara su obra. Dejaría que cavara su propia tumba con su propia pala de arrogancia. Ya no iba a protegerlo del mundo. Ya no iba a absorber sus golpes para mantener una paz falsa. Si él quería un escenario, se lo daría. Pero el guión y el final de la obra ya no estaban bajo su control. Esa noche, no pude dormir. Salí a caminar por las calles silenciosas de mi barrio en Puebla. La furia que había sentido, la que había transformado en una brasa, ahora ardía con una intensidad controlada. Me detuve bajo un farol, y por primera vez en meses, me permití sentir la rabia en su totalidad. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en las palmas de mis manos, dejando marcas rojas en forma de media luna. No grité. No maldije. Simplemente dejé que la energía recorriera mi cuerpo, una energía forjada por años de insultos, de menosprecios, de humillaciones silenciosas. Y luego, la solté. Exhalé lentamente, y con el aire se fue el caos. Lo que quedó fue una calma absoluta, una serenidad gélida. Regresé a casa. Mañana no iría a la boda como una víctima. Iría como un observador. Un observador que sabía exactamente cómo terminaría la función. La hacienda era un sueño. Arcos de cantera, jardines impecables y un cielo azul que parecía pintado para la ocasión. Los invitados, la flor y nata de la sociedad de Puebla y colegas de la Ciudad de México, charlaban animadamente. Yo me mantenía en un segundo plano, observando a mi hijo Gael, radiante junto a su nueva esposa, Jimena. Una punzada de orgullo puro y simple atravesó la tensión que sentía. Ramiro, por supuesto, no tardó en encontrarme. Hermanito, ¿qué haces aquí escondido? Ven a socializar, dijo, su voz resonando con una alegría falsa. Antes de que pudiera negarme, me tomó del brazo y me arrastró hacia un grupo de sus colegas. Señores, anunció Ramiro con grandilocuencia. Les presento a mi hermano Damián. El cerebro de la familia, bueno, el cerebro retirado. Soltó una carcajada, y los demás rieron por cortesía, aunque con incomodidad. Está en su año sabático. O década sabática, quién sabe. Uno de los hombres, con un logo de Vidal Corp en el pin de su solapa, me miró con curiosidad. ¿Y a qué se dedicaba, si no es indiscreción? Antes de que pudiera abrir la boca, Ramiro respondió por mí. Oh, cosas de construcción. Ya sabes, planos, varillas, cemento. Muy terrenal. La condescendencia en su voz era palpable. Lo decía como si yo hubiera sido un simple albañil, no el director que orquestaba proyectos del tamaño de un pequeño pueblo. Me limité a sonreír y a sentir. Cada palabra que decía era una palada más de tierra sobre la tumba que él mismo estaba cavando. Me disculpé cortésmente y me alejé, buscando un respiro. Fue entonces cuando lo vi. Don Augusto Vidal. Estaba de pie cerca de la fuente central, hablando con el padre de la novia. No era difícil distinguirlo. A su alrededor, la gente parecía orbitar, atraída por su aura de poder tranquilo. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Él inclinó la cabeza en un gesto casi imperceptible de reconocimiento. Yo hice lo mismo. El juego había comenzado. Ramiro volvió a la carga, esta vez con algunos de nuestros primos. ¿Ya vieron a Damián? Se ve, descansado, dijo, haciendo énfasis en la última palabra, como si fuera sinónimo de inútil. La vida sin estrés le sienta bien.
Claro que cuando no tienes responsabilidades, es fácil relajarse. Mi prima Estela, siempre influenciada por él, me dio unas palmaditas en el brazo. No te preocupes, primo. Ya verás que pronto encuentras algo. Mi esposo conoce a alguien que busca un supervisor para una bodega. El horario es pesado, pero pagan. Le agradecí con la misma sonrisa serena. La oferta, aunque bien intencionada, era un reflejo perfecto del éxito de la campaña de Ramiro. En sus mentes, yo era un hombre que necesitaba un trabajo de supervisor de bodega. La tensión en el ambiente era cada vez mayor. Podía sentir las miradas, los susurros. Ramiro se aseguraba de que todos supieran de mi fracaso. Y yo lo dejaba. Dejaba que inflara su ego, que se sintiera el rey de la fiesta, el hermano exitoso que cuidaba del pobre descarriado. Finalmente, vi que Ramiro se dirigía con determinación hacia don Augusto, haciéndome una seña para que lo siguiera. Era el momento. La confrontación que él había orquestado estaba a punto de suceder. Caminé lentamente hacia ellos, sintiendo una calma extraña, la calma del ojo de un huracán. La tormenta estaba a punto de desatarse, pero yo, por primera vez, estaba en el centro, inmóvil y listo. Ramiro me interceptó a medio camino, su cara brillando de sudor y autoimportancia. Ahí está el hombre que buscamos, dijo en voz alta, atrayendo la atención de don Augusto y de quienes lo rodeaban. Me tomó del brazo de nuevo, su agarre más fuerte esta vez, como un carcelero llevando a un prisionero al patíbulo. Nos detuvimos frente a don Augusto, quien terminó su conversación y nos dedicó toda su atención. Sus ojos se posaron en mí, ignorando a Ramiro por un momento. Había una chispa de curiosidad en ellos. Augusto, bramó Ramiro, asegurándose de que el pequeño círculo de oyentes estuviera atento. Ahora sí, te presento oficialmente a mi hermano, Damián. Quería que escuchara su historia de su propia boca, pero es un poco tímido estos días. Se detuvo, saboreando el momento. Yo permanecí en silencio, mi rostro una máscara de neutralidad. Este era su escenario, y yo le permitiría interpretar su papel hasta el final. Verás, continuó Ramiro, adoptando un tono de falsa confidencia, como un hermano mayor preocupado. Damián era una especie de leyenda en su campo. Digo, era, claro. Un ingeniero brillante. Manejaba presupuestos que la mayoría de nosotros solo vemos en las noticias. Tenía un puesto que muchos matarían por tener. Hizo una pausa, dejando que la descripción de mi antiguo éxito se asentara, solo para hacer la caída más dramática. Pero el problema con las grandes ligas, Augusto, como tú bien sabes, es la presión. Es implacable. No es para todos. Algunos simplemente no están hechos para ese nivel de estrés. Se quiebran. Las palabras, se quiebran, las pronunció con un énfasis deliberado, mirándome directamente. Era la culminación de su mentira, la versión oficial que había estado vendiendo a todos. Y no hay nada de malo en ello, añadió, su voz goteando una compasión venenosa. No todos podemos ser líderes. Algunos tienen que ser, bueno, seguidores. O, en el caso de mi hermano, tomarse un descanso permanente. Se giró hacia mí. Diles, Damián. Diles cómo es la vida ahora. Sin fechas límite, sin juntas directivas. Solo, paz. Y cuidar de mamá, por supuesto. Un trabajo muy noble, aunque no pague las cuentas. Soltó una risa forzada. El silencio que siguió fue denso. La gente nos miraba, esperando mi reacción, mi defensa, mi humillación. Pero yo no dije nada. Simplemente sostuve la mirada de don Augusto, dejando que el silencio hablara por mí. Envalentonado por mi falta de respuesta, Ramiro decidió llevar su actuación al siguiente nivel. Se dirigió de nuevo a don Augusto. De hecho, Augusto, creo que la historia de Damián es una lección importante para la empresa. Nos recuerda que debemos ser selectivos. Que necesitamos gente fuerte, resiliente. Gente como yo, si me permites la inmodestia. Se rió de nuevo. Gente que tú sabes que puede manejar la presión.
Por eso valoro tanto tus consejos. Sé que ves en mí el futuro de la división. Era una obra maestra de la arrogancia. En menos de 2 minutos, había logrado pintarme como un fracasado mentalmente inestable y se había posicionado a sí mismo como el heredero de la confianza del CEO. Había usado mi sacrificio como un peldaño para su propia autopromoción. Finalmente, sintiendo que su punto había sido establecido, se giró hacia mí con una sonrisa triunfante, esperando ver mi espíritu aplastado. Bueno, hermanito, ¿no tienes nada que decir? ¿El gato te comió la lengua? Y fue entonces, con la atención de todos fija en mí, que finalmente hablé. Mi voz no era fuerte, pero era clara y firme. No, Ramiro, dije lentamente. No tengo nada que decirte a ti. Miré a don Augusto. Pero al señor Vidal y a mí, nos debemos una conversación desde hace mucho tiempo, ¿no es así, Augusto? Usé su primer nombre. Un pequeño detalle, pero un cambio sísmico en la dinámica de poder. La sonrisa de Ramiro vaciló por primera vez. La confusión apareció en su rostro. El guión acababa de cambiar, y él ya no era el protagonista. La sonrisa de don Augusto se ensanchó. Una sonrisa genuina, llena de alivio y diversión. Ignoró por completo a Ramiro, quien se había quedado congelado a mi lado, y dio un paso hacia mí, extendiendo ambas manos para tomar la mía en un saludo cálido y enérgico. Damián, por fin, exclamó, su voz resonando con una autoridad natural que hizo que todos a nuestro alrededor se callaran. Empezaba a pensar que mis correos se estaban yendo al spam. Qué alegría verte, amigo mío. Y en un día tan feliz. La palabra, amigo, cayó como una bomba en medio del círculo. La cara de Ramiro pasó de la confusión a la incredulidad. Podía ver los engranajes en su mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. Don Augusto aún sostenía mi mano. Te he estado buscando por meses, Damián. Desde que me enteré de que habías dejado Ica, he estado tratando de contactarte. Tienes que empezar a revisar tu correo, hombre. Se rió, una risa que invitaba a todos a compartir la broma, una broma que Ramiro claramente no entendía. Se giró hacia el grupo, que ahora nos observaba con una fascinación total. Su expresión se volvió seria, la de un hombre de negocios a punto de cerrar un trato. Fracasado, repitió la palabra que Ramiro había usado, su tono teñido de una ironía mordaz. Miró directamente a mi hermano. Ramiro, ¿tú sabes quién es este hombre al que llamas, fracasado? Ramiro balbuceó. Es mi hermano, señor. No, lo corrigió don Augusto, negando con la cabeza. Eso es lo que es para ti. Te diré quién es para mí. Señores, dijo, elevando la voz para que todos lo escucharan. Este hombre, Damián Montes, es el genio que, hace 15 años, diseñó y supervisó la construcción de mi primer complejo industrial en Toluca. Un proyecto que todos los demás contratistas rechazaron por ser demasiado arriesgado. Ese complejo fue la piedra angular sobre la que se construyó todo lo que hoy es Vidal Corp. Un murmullo recorrió a la multitud. Los colegas de Ramiro lo miraban con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y recelo. La historia del primer complejo de don Augusto era una leyenda en la compañía. Ese proyecto, continuó don Augusto, su voz cargada de convicción, no solo fue un éxito financiero. Fue una obra maestra de la ingeniería y la logística. Y fue gracias a la visión de este hombre. Señaló hacia mí. Un hombre que, según tú, no aguanta la presión. El color desapareció del rostro de Ramiro. Parecía un hombre que se había dado cuenta de que acababa de insultar al arquitecto de la Capilla Sistina frente al Papa. Pero don Augusto no había terminado. Aún no. Se acercó más, bajando la voz a un tono intenso y personal, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. De hecho, la razón por la que te he estado buscando tan desesperadamente, Damián, no es para recordar viejos tiempos. Es porque estoy por lanzar el proyecto más grande y ambicioso de toda mi carrera. Un proyecto que definirá mi legado. Se llama Ciudad Futura, un desarrollo urbano al sur de la Ciudad de México que integrará tecnología,
sostenibilidad y comunidad como nunca antes se ha visto en este país. La expectación en el aire era eléctrica. Y no se me ocurre una sola persona en todo México, dijo, mirándome directamente a los ojos, con la inteligencia, la integridad y la audacia para llevarlo a cabo. Damián, no te he estado buscando para ofrecerte un empleo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras cayera con toda su fuerza. Te he estado buscando para ofrecerte una sociedad. Para que seas mi socio director en este proyecto. Un proyecto de 5.000 millones de pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el tintineo del hielo en los vasos. 5.000 millones de pesos. Socio director. Las palabras rebotaban en la mente de todos, especialmente en la de Ramiro. ¿Era una oferta que iba más allá de un simple trabajo o era una coronación? Una validación pública y masiva que pulverizaba cada mentira, cada insulto, cada acto de menosprecio que Ramiro había lanzado contra mí durante años. Ramiro me miró, sus ojos desorbitados por el pánico. En ellos, vi el derrumbe de su mundo. El mundo que había construido cuidadosamente sobre la base de mi supuesto fracaso. Y en ese instante, supe que el muro de desprecio que había tardado décadas en construir, acababa de ser demolido por un buldózer de verdad y justicia. La mirada de Ramiro era la de un hombre en caída libre, buscando desesperadamente algo a que aferrarse. Intentó hablar, un sonido ahogado escapó de sus labios. Pero, señor, él renunció. Dejó todo. Está cuidando a mi madre. Presentó mi acto de amor como si fuera una última y patética defensa, una prueba de mi incapacidad. Don Augusto lo miró, y toda la amabilidad desapareció de su rostro, reemplazada por un acero frío y cortante. ¿Y a ti te parece que cuidar a la mujer que te dio la vida es un signo de debilidad, Ramiro? La pregunta no esperaba respuesta. Era una sentencia. Me has decepcionado profundamente, continuó don Augusto, su voz tranquila pero letal. No solo por tu falta de lealtad hacia tu propia sangre, lo cual es un asunto personal deplorable. Me has decepcionado como líder en mi empresa. Se giró ligeramente, incluyendo a los otros ejecutivos de Vidal Corp en su discurso. Una de las cualidades más importantes que busco en mi gente es el juicio. La capacidad de reconocer el verdadero valor, de ver más allá de las apariencias y los títulos. Y tú, Ramiro, has demostrado tener el peor juicio que he visto en mucho.